Mi ponencia es sobre el papel de la comunicación alternativa en la recuperación de nuestra historia ancestral y focalizado al tema de la recuperación de nuestra historia ancestral porque justamente estamos en un congreso de historia a nivel nacional y a veces vemos como hay una fragmentación entre lo que es la comunicación y la historia. Entonces, hoy afortunadamente hay un compañero que está aquí haciendo un registro, Provi Gimpar, Eliazar Jiménez, quien es un compañero a quien conozco bastante bien hace unos 20 y piquito años. Y justamente que nos unió la comunicación alternativa. La comunicación alternativa, la creación de medios comunitarios, Radio La Voz de Huaycaipuro en Los Teques, en este caso Radio Comunitaria San Diego, para crecer juntos, dice el lema nuestro. Ese crecer juntos quiere decir que vamos desde la necesidad individual de acceder al derecho a comunicarnos, a expresarnos, a la necesidad colectiva de juntos construir nuestros medios. El primer compañero que habló de Monagas, de Falcón, Vidal, el señor Vidal, y la compañera que me antecedió, que también está trabajando en el tema educativo, siempre vemos que está todo cruzado por la necesidad de apropiarnos del uso de las tecnologías, que las podemos usar para consumir o las podemos usar para producir. Es decir, que la producción de contenidos, sean a nivel de audiovisuales, con esta oportunidad que tenemos de hacerlo de muy buena calidad, para proyectar no solamente a través de los medios, radios comunitarias, televisoras comunitarias, que es lo más inmediato en el entorno en donde nos desenvolvemos como comunidad, sino que también podemos proyectarlo ahorita en las redes, que podemos aprovecharlas para apropiárnoslas. En este sentido, la historia ancestral, yo me he puesto a analizar, a mí me tocó una ponencia hace 2 días, ayer, donde yo hablé de lo que es una investigación sobre la historia ancestral, pero ya no para buscar a ver quién escribió sobre eso y repetimos lo que, sino esa historia viva que está incluso habitando dentro de nosotros mismos y a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Parte de esa propuesta es desde nuestras propias historias individuales, familiares, ahí se inicia lo que es la recuperación de la historia ancestral. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando la tenemos? Y es algo tan importante que cambia totalmente la visión de la historia que nos enseñaron, que tenemos que crear nuestros propios medios, nuestros propios usuarios en las redes, nuestras propias maneras de comunicarla. ¿Para qué? Para que encontrar que están otras personas vibrando con sus historias, problematizando, que es lo que hemos llamado la historia insurgente. ¿Por qué ponerle un apellido a la historia si la historia es una sola? Entonces aquí es el llamado a que veamos que las palabras no son puestas por casualidad. Historia insurgente tiene que ver con nuestra historia, y cuando se habla de nuestra América y se reivindica la frase de Simón Bolívar cuando dijo la patria es América, eso quiere decir esta América, esta nuestra América. Y esta nuestra América tiene una historia por contarse todavía, historias ancestrales por contarse. Todavía la historia oficial de los textos y que nos enseñan en las escuelas no es la historia nuestra. No está contada desde nuestros propios intereses. ¿Por qué decir comunicación alternativa? Justamente, alternativa a la dominante, es la misma cosa, es la misma necesidad. La comunicación insurgente, la comunicación alternativa, la historia alternativa van de la mano. Dentro de la investigación que yo hice me di cuenta de la importancia de la comunicación alternativa, porque cuando yo encontré esa historia ancestral que iba a mi ancestro, donde yo pude encontrar fuentes de información que dicen que no son fiables, ya sea historiadores, pero yo encontré videos, testimonios de gente que me hablaba de esa historia que yo estaba buscando y me ayudaron a encontrar. Incluso, entonces hay una revisión sobre el tema de lo científico. No se trata de negar la ciencia. También estoy metida en la universidad, hice un doctorado con ese cuento del ancestro, la ancestrografía histórica, la ancestrografía, en este caso acá,
le decimos decolonial porque apunta a buscar ese ancestro que me lo invisibilizaron históricamente por razones de un genocidio contra las culturas originarias, contra las poblaciones. Entonces, eso quedó borrado. Pero los pocos testimonios amarrados a mi búsqueda interesada por esos ancestros, encontré la historia. Entonces, esa revisión que tenemos que hacer del papel de la comunicación alternativa lo someto aquí a nuestro Congreso de Historia. Aquí ha habido una ausencia demasiado impresionante a nivel de todas las mesas, excepto en este momento mi compañero Provi, que está documentando esta ponencia y bueno, podrá compartirse. Digo, esa ausencia, problematizarla para los participantes, ponentes. ¿Por qué? Porque tenemos que traer nuestros medios para registrar, sistematizar y divulgar. Y tenemos que entender que ese es el interés desde el pueblo, es el empoderamiento del pueblo. Cuando hablamos de comunalizar, de la apropiación de nuestras propias, de ser sujetos de la historia, es no solamente investigar, contarlo presencialmente, armarnos en la comunidad para darle fuerza, sino cómo hacemos con las redes, por ejemplo. ¿Qué está quedando del Congreso Nacional de Historia en las redes? ¿Qué está quedando? Investiguen. Yo he investigado un poquito, pero yo veo unos videos, por ejemplo, de las salas virtuales. No estoy viendo las ponencias de ustedes ni las mías. No las estoy viendo. Estoy viendo unas ponencias muy generales, unos invitados internacionales, unos locales que están hablando de la importancia de la crónica, de los cronistas comunales. Se está hablando hasta incluso, que creo, de crear una ley. ¿Ustedes sabían eso? Lo trataron, pero lo estamos hablando como algo externo. Ayer lo trataron, pero ya va, y no somos nosotros, pues, los que lo tenemos que tratar. No somos nosotros los que nos tenemos que poner a dar el debate. Somos nosotros. Y debemos comunicarlo. Y si otro no lo comunica por nosotros, debemos asumir la comunicación alternativa, porque es una cuestión de intereses. Y nosotros que venimos reivindicando la historia insurgente tenemos que trabajar de la mano de la comunicación alternativa. Digo la importancia de la comunicación alternativa, papel de la comunicación alternativa en la recuperación de la historia ancestral, porque para investigar yo no busco canales oficiales, busco a la compañera de dónde eres tú, y yo tengo un Instagram y tengo aquí está mi video, y ahí me voy a enterar de asuntos de mucho interés que no están siendo divulgados. Somos nosotros divulgadores, tenemos que asumirnos. Entonces, mi fuente de información han sido los comunicadores alternativos, individuales y colectivos. Yo iba a pueblosoriginarios.com y ahí hay alguien echando el cuento de algo que a mí me interesaba. No lo conseguí en ninguna universidad, en ninguna biblioteca, lo conseguí con esa gente que está activa, ese pueblo de nuestra América que se está activando para recuperar su historia, para contarla y para crear una red, tejer una red donde haya muchos comunicadores, como el compañero que tiene una experiencia larga de lucha como comunicador y aquí está armado de su instrumento maravilloso, maravilloso, y no estoy diciendo que los dueños de estas tecnologías, de los que las crearon, ¿no? Del tema del coltán, por ejemplo, ¿no? De la explotación en África de los esclavos. Es que estos medios, hay gente que es anti-tecnología porque yo estoy con los viejos, con los indios. Entonces, nada de teléfono, esa vaina es de la civilización esta que nos invadió. No, estas son herramientas que le podemos dar el uso alternativo. Y por eso la comunicación alternativa. ¿Para qué? Para reivindicar, proyectar, juntarnos, reconocernos en las redes también, unirnos para que esa historia insurgente realmente insurja. En ese minuto quiero decir que dentro de esta lucha, que es individual, que es colectiva, que es insurgente, yo pertenezco al Consejo de Medios Comunitarios de Miranda, que es un colectivo que no tiene registro jurídico, pero nos hemos venido viendo ya por más de 20 años, nacimos juntos, La Voz de Guayquepuro, Radio San Diego, Yoraco en Paracoto, son experiencias que, bueno, eso que dándonos cabezazos,
dándonos cabezazos, cómo se pegan los cables, cómo es esa vaina, dándonos cabezazos con la tecnología, pero logramos constituir algo que todavía está vivo. Está vivo el Consejo de Medios Comunitarios de Miranda porque necesitamos organizarnos, necesitamos articular, establecer y pensar juntos. Si no, nos van a tener fragmentados y así fragmentados no vamos a avanzar.